Señor los bendiga, es un gusto volverlos a ver nuevamente. Antes de empezar este servicio, vamos a pedir a todos ustedes si traen algún aparato celular. No se nos olvide apagarlo completamente para no interrumpir en esta tarde este servicio que va a ser dirigido a nuestro Padre Celestial. Número 107, nítido rayo por Cristo. Himno número 107. Número 107, nítido rayo por Cristo. Nítido rayo por Cristo, yo quiero siempre ser. En todo quiero agradarle y hacerlo con placer. Un nítido rayo por Cristo. Un nítido rayo ser. A Cristo quiero llegarme en mi temprana edad. Por siempre quiero amarle y hacer su voluntad. Un nítido rayo por Cristo. Un nítido rayo ser. Nítido rayo en tinieblas, deseo resplandecer. Almas perdidas a Cristo, anhelo conducir. Un nítido rayo por Cristo. Un nítido rayo ser. Una mansión en el cielo fue Cristo a preparar, que niño tierno y amante en ella puede entrar. Un nítido rayo por Cristo. Un nítido rayo ser. Un canto más, hermano, número 102. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Himno número 102. Oye, un buen amigo, mi amado Salvador, contaré lo que Él ha hecho para mí. Hallándome perdido en digno pecador, me salvó y hoy me guarda para sí. Me salva del pecador.
el micrófono, ¿verdad? Antes de empezar, quiero dar algunos anuncios a la congregación. Concerniente a nuestra hermana Aurora, ay, me olvidó el apellido. Carrales, sí, Ramiro Carrales. La hermana todavía sigue en el hospital, hermanos, y el hermano, he hablado con él y me dice que está mejorando, pero en una forma muy lenta. Solo que vamos a seguir orando por ella. Yo personalmente pienso que el COVID le hizo daño en los pulmones porque aún todavía no se le puede quitar la maquinita del oxígeno porque no puede respirar por sí misma. Solo que ya ha tenido dos incidentes en donde la han tenido que entubar para que pueda respirar bien y luego le quitan los tubos, pero aún así todavía no le quitan la cosita que va aquí en la nariz, ¿verdad? Que el oxígeno. Pero dice que sigan orando por ella, solamente Dios dirá, ¿verdad? Y también me acaba de hablar la hija de nuestro hermano Mike Hernández. No sé si usted lo conozca o no, pero Mike Hernández fue un hermano que pues enseñó en la iglesia de Cristo, allá donde predicaba yo en Dallas, Texas, los cantos. Buen hermano. Él y su esposa ya están avanzados de edad. Y el viernes va a tener una operación, hermano Mike, y la hija pide las oraciones por su papá. La mamá de ella, de Julie, la hermana Dolores, pues ya poco a poco está perdiendo la mente y en ocasiones no sabe quiénes son las personas que están ahí cuidándolas, pero tienen que recordarle cada día, ¿verdad?, quiénes son, porque ella no tiene idea, ¿verdad?, de quiénes son las personas, solo que las tienen que cuidar y en veces se pone media violenta y pues tienen que tratar con ella, pero por favor oren por nuestro hermano Mike Hernández y su esposa Dolores. Dios mediante me han pedido que vaya y los visite, solo que vamos a hacer un viaje a Dallas, pues quizás el mes de junio, ¿verdad? Ir a visitarles para estar con ellos allí. Pero vamos a seguir estudiando la palabra de Dios. Primeramente, quiero dar la bienvenida a todos ustedes que nos están sintonizando por medio del Facebook Live. Ya hemos dicho que hay varios hermanos de allá de Venezuela que nos están sintonizando, nuestro hermano José Ángel Pineda y su familia. Bienvenidos hermanos, y también los hermanos Len y otros hermanos de allí de Perú, de la ciudad de Iquitos, Perú. Gracias porque nos sintonizan en esta ocasión y también por todos los demás que nos están sintonizando alrededor de aquí. Estamos muy contentos que usted ha tomado este tiempo para estudiar la palabra de Dios juntamente con nosotros. Le ruego pues que tome su Biblia, un cuaderno, una pluma, un lápiz para que así pueda tomar notas o anotar algunas preguntas que quizás puedan tener. Pueden llamar o pueden ponerse en contacto con nosotros por medio de las vías que se están presentando ahí en la pantalla en estos momentos, para que así nos pueda hacer saber cuál es su petición espiritual o si acaso quiere hablar con uno de nuestros ancianos. Pues nuevamente, bienvenidos a todos ustedes. Para nosotros que estamos aquí, hermanos, le damos gracias a nuestro Padre Celestial que nos ha dado una oportunidad más de venir a estudiar la palabra de Dios. Y como ya hemos visto durante este mes, estamos estudiando sobre las conversiones del libro de Hechos. Y alguno preguntará, bueno, ¿por qué estamos estudiando las conversiones del libro de Hechos? Es que esto va a ser ya lo último concerniente a algo que empezamos el primer del año, concerniente al evangelismo. Recuerde que el evangelismo es un mandamiento directo que cada uno de nosotros debemos de desarrollar en nuestra vida cristiana. Y hemos visto varios estudios en cómo lo podemos hacer. El domingo por la mañana estamos viendo cómo establecer autoridad bíblica, y esto también será lo final de este mes, el domingo en la mañana. Pero por la tarde estamos viendo las conversiones. Y la razón en por qué estamos viendo las conversiones es para que nosotros entendamos lo que el libro
de la historia de la iglesia nos enseña concerniente a las conversiones, para que nosotros tengamos un entendimiento en cómo las personas en aquel tiempo fueron convertidas, qué es lo que se llevó a cabo. Contrario a lo que algunas sectas nos enseñan, la palabra del Señor, recuerde que es la verdad absoluta y a ella tenemos que seguir. Solo que conversiones del libro de Hechos. En esta ocasión vamos a estudiar Hechos capítulo 10, versículo del 1 hasta me parece el 48, y es concerniente a Cornelio. Esta conversión, hermanos, es algo, quiero usar la palabra especial, pero yo creo que no sería apropiada. La conversión de Cornelio es el cumplimiento de una profecía que miramos nosotros en el Antiguo Testamento. Una profecía en donde miramos nosotros que se viene a manifestar en diferentes partes del Antiguo Testamento. Empieza primeramente con Génesis capítulo 12, versículo 1 al 4, en donde Dios claramente le dice a Abraham de que en él serán benditas todas las naciones. Y claro que ahí viene a incluir a los gentiles, algo que los judíos odiaban, algo que los judíos nunca aceptaron parte de su grupo religioso. Ahora los aceptaron como prosélitos, y ahorita vamos a ver esta palabra más detalladamente. Pero habían ciertas cosas que ellos no podían llevar a cabo en su propia vida, como miembros del cuerpo o miembros de ese grupo religioso que se sometía a la ley mosaica. Pero en Génesis capítulo 12, versículo 1 al 4, miramos una profecía, que en él serían benditas todas las naciones. E incluso el apóstol Pablo usa a Abraham como ejemplo en Gálatas capítulo 3, en decir de que a Abraham se le anunció el evangelio. Y si usted hace un estudio detallado concerniente a esta frase, a Abraham se le vino a describir completamente las buenas nuevas en cómo se llevaría a cabo la salvación. Esto lo repite el autor del libro de los Hebreos, capítulo 4 y versículo 2, en donde dice que así como ellos, nosotros también hemos recibido las buenas nuevas. Y claro que está en cuestión de interpretación, ¿verdad? ¿Qué es lo que se refiere a buenas nuevas? Pero más adelante miramos nosotros en el libro de Joel, capítulo 2 y versículo 28 en adelante, en donde Joel también viene a profetizar que el Espíritu Santo vendría a caer sobre toda carne. Entonces la interpretación, la frase sobre toda carne, ¿a qué se refiere? Y claro que al hacer un estudio detallado nos damos cuenta que se refiere a los judíos y a los gentiles. Y claro, ¿verdad? Que esta promesa, esto lo cual Dios había manifestado en el Antiguo Testamento, pues iba a venir directamente de Dios. Y miramos nosotros que Joel capítulo 2, versículo 28 en adelante nos habla de eso. Amós capítulo 9, versículo 11, también es un pasaje profético en donde se viene a describir que el gentil iba a ser parte de la iglesia. Y claro que vemos nosotros que Bernabé y Pablo, Jacobo, usa este argumento en Hechos capítulo 15, versículo 18, concerniente a de que el gentil iba a formar parte de la iglesia. Y como todos sabemos, cuando entramos al Nuevo Testamento, comenzamos a ver este conflicto entre los judíos y los judíos y los gentiles. Juan capítulo 4, versículo 9, la mujer samaritana dice, esto no se oye, esto no se permite. ¿Y qué es lo que está hablando? Que el judío hablara con un gentil. E incluso en este capítulo 10, miramos nosotros de los versículos 9 al 23, en donde Pedro le está argumentando a Dios de que él nunca se ha arrimado a ningún gentil. Y Dios le tiene que enseñar las visiones, ¿verdad? Para que él entienda y comprenda de que, pues, en ese momento
Pedro tenía que ir a la casa de Cornelio. Solo que hay muchos versículos concernientes a eso, y claro que el problema se puede ver a través del Nuevo Testamento. El apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 2 y versículo que es 13 en adelante, donde dice que de dos vino a formar un solo cuerpo. Se está refiriendo al judío y al gentil, que vino a derribar la pared de entremedio. Y para que entendamos nosotros esta ilustración, hermanos, tenemos que entender que cuando uno entraba en el templo, el gentil no se permitía entrar donde estaban los judíos. Había una pared entre medio. Había donde se reunían las mujeres, había donde se reunían los gentiles. Y los judíos entraban solamente, ¿verdad?, en el lugar en donde se adoraba. Pero ellos no podían tener asociación, ¿verdad?, con los judíos. Solo que uno tiene que estudiar todo esto para que entienda todo este concepto. Entonces ya llegamos al punto, ¿verdad?, de Cornelio. Y Cornelio, como he dicho yo, ¿verdad?, es un caso diferente. Es un caso en donde Dios está tratando, bueno, en donde Dios probó al judío y se lo probó a Pedro, que era una de las columnas ahí en la ciudad de Jerusalén, de que los gentiles eran parte de la iglesia, que los gentiles que los gentiles se necesitaba que permitiese que ellos fueran bautizados y entraran a la iglesia. ¿Ok? Solo que entonces miramos nosotros que esto es lo que vemos. Lo estoy diciendo todo esto como un fondo histórico, ¿verdad? A todo esto para que comprendamos la conversión de Cornelio. Entonces miramos primeramente que Cornelio fue un hombre religioso, pero sin Cristo. Y esto lo miramos en Hechos capítulo 10 y versículo 1 al 8. Fue un hombre religioso, pero sin Cristo. Recuerden que la Biblia nos enseña en Gálatas capítulo 3 y versículo 26 y 27, que la única manera en cómo el ser humano puede estar en Cristo es por medio del bautismo. Y Cornelio, aún hasta este momento, todavía no había sido bautizado. Solo que ponemos religioso, pero sin Cristo. ¿Por qué religioso? Porque número 1, ¿verdad?, dice allí en el versículo 2, Hechos capítulo 10 y versículo 2. Note lo que dice primeramente de Cornelio. Era un hombre piadoso. Un hombre piadoso. Un hombre temeroso a Dios. Un hombre, sigue diciendo el versículo 2, temeroso a Dios con toda su casa. Un hombre que hacía muchas limosnas. Un hombre que oraba, ¿verdad? Dice, oraba a Dios siempre. Ok. Y todo esto está en el versículo 2. Y a consecuencia de esto, algunos han dicho, ¿verdad?, de que Cornelio posiblemente era un hombre que era un prosélito. La palabra prosélito se encuentra numerosas veces a través del Nuevo Testamento. Y esta palabra simplemente quiere decir un pagano que se convierte a la ley de Moisés. Un pagano que se convierte a la ley de Moisés. La ley de Moisés permitía esto. Si acaso usted quiere estudiar más sobre esto, puede ir a Éxodo capítulo 20, versículo 10. Éxodo capítulo 23, versículo que es 12, 19, y me parece que los últimos versículos de ahí. Pero puede ver en donde Dios permitió que un extranjero podía ser parte del pueblo judaico. Podía estar juntamente con ellos. Pero vuelvo a repetir, no tenían todos los privilegios que tenían los judíos. Ya cuando venimos al Nuevo Testamento, miramos nosotros, ¿verdad?,
que Jesucristo usa esta palabra. En Mateo capítulo 23 y versículo 15, hablando de los fariseos y los saduceos, dice que ellos salían a hacer su obra personal para tratar de convertir al pagano, ¿verdad?, a un prosélito. Y le dice ahí, y lo vienes a hacer doble hijo del infierno. Pero la palabra que me interesa es un prosélito. En otras palabras, una persona que deja su paganismo, su idolatría, y viene a ser parte de, se viene a someter a la ley de Moisés. Cuando usted lee en Hechos capítulo 2, versículos del 10 en adelante, ahí se va a encontrar la palabra prosélito. Es decir, que habían gentiles o extranjeros, personas que no tenían sangre pura de judío, ¿verdad?, que se convirtieron, pero que ellos se reunían en las sinagogas. Por ejemplo, en Hechos capítulo 6 y versículo 5, Nicolás fue un prosélito. Y miramos nosotros en Hechos capítulo 13, versículo 43, en donde también se refiere a prosélitos que se reunían en las sinagogas. Solo que esta palabra la miramos nosotros en el Nuevo Testamento. Y vuelvo a repetir, un prosélito es una persona que se ha convertido a la ley mosaica y que ha dejado su religión, su creencia, pero que aún todavía le falta varias cosas. Y esto es lo que algunos consideran Cornelio, por eso le puse religioso, pero sin Cristo. Ahora, algunos niegan que Cornelio no era un prosélito. Solo que solamente le digo eso, ¿verdad?, para que cuando usted investigue esto, unos van a decir, bueno, no creemos nosotros que Cornelio fue un prosélito. Pero noten aquí, Cornelio fue una persona piadosa. Y la palabra piadosa quiere decir, ¿verdad?, una persona que vino a demostrar el carácter de Dios en su propia vida. En su propia vida. Una persona temerosa, una persona reverente hacia Dios. Reverente a la palabra, reverente hacia Dios. Una persona que era misericordioso, que ayudaba a personas necesitadas. ¿Ok? Una persona que oraba a Dios. Ahora, aquí miramos que Dios oyó la oración de Cornelio, ¿verdad? Algo que miramos nosotros en el Nuevo Testamento, en Juan capítulo 9, versículos 30 y 31, que Dios no escucha las oraciones de un pecador. Entonces, eso en sí indica, ¿verdad?, que posiblemente Cornelio era un prosélito. Posiblemente un prosélito. Dios no escucha las oraciones de un pecador. Por lo tanto, miramos nosotros que Dios escuchó la oración. Ahora, ¿qué era lo que Cornelio pedía? Pues, según el contexto, miramos nosotros que Cornelio pedía, ¿verdad?, que él quería acercarse, se quería pegar más a Dios. Que él quería saber más en su vida, en cómo adiestrarse a sí mismo para ser mejor persona hacia Dios y para también guiar a su propia familia. Porque el versículo 24, miramos nosotros que Cornelio se preocupó por toda su familia. Ahí la palabra familia, ¿verdad?, no sabemos qué es lo que incluye, pero dice allí su familia. Cuando Pedro vino a predicar la palabra, reunió a toda su familia. Solo que esto es lo que miramos primeramente del ejemplo de Cornelio. ¿Ok? Pregunta o comentario de esto, hermanos. Ok, muy bien. Vamos pues entonces a seguir al siguiente paso. Como dije ya, ¿verdad?, los versículos 9 al 23 de Hechos capítulo 10 ya es la relación o la interacción, ¿verdad?, de Dios y Pedro. Dios lo manda. Hoy en día, ¿cómo pudiéramos nosotros mirar todo esto? Bueno, hermanos, Dios nos dirige a nosotros nuestros pasos, a personas que tienen deseos de escuchar de Cristo. ¿Saben ustedes eso? Dios nos dirige. Ahora, si la persona, recuerden que
Juan capítulo 9, versículo 39 dice que Dios no oye las oraciones del pecador. Quiere decir que Él no actúa a las peticiones que ellos están pidiendo. Pero sí está escuchando, ¿verdad? ¿Verdad? Sí está escuchando, porque Dios todo escucha. Entonces, si una persona se encuentra piadosamente, una persona se encuentra hablándole al Señor, Señor, yo quiero saber más de ti, quiero encontrarme con la verdad, quiero yo estudiar de tal manera que yo llegue al punto de que la verdad se presente patentemente delante de mí. Entonces Dios va a procurar en cómo mandar a algunos de nosotros a tales personas. ¿Recuerdan a Felipe? ¿Ustedes creen que fue Felipe un incidente que él se encontró con el eunuco? Ahí dice, ¿verdad? Que el ángel de Dios, ¿qué? ¿Envió a quién? A Felipe. Así nosotros también somos enviados a estas personas. Y por eso es que nosotros tenemos que tener en mente, ¿verdad?, de que de esta manera actúa Dios. Esto se le llama la providencia de Dios. Ahora, muchos de nosotros no podemos explicar la providencia de Dios, pero sabemos que existe. Dios trabajando en las circunstancias para que nosotros podamos llegar al punto en donde le podemos predicar a la persona. Y en este caso, ¿verdad?, miramos nosotros que aquí estamos ya mirando detalle por detalle con el apóstol Pedro. Y la razón en por qué es con Cornelio, porque nuevamente Cornelio iba a representar algo especial para el pueblo gentil, para que ya abiertamente se diera cuenta todos los judíos que Dios ya había aceptado al gentil. Y esto concuerda con las profecías del Antiguo Testamento. Entonces es importante que nosotros entendamos eso. Entonces miramos nosotros concernientes, esquipeamos, ¿verdad?, la segunda parte del libro de Hechos del 9 al 23 y nos vamos ya al 24, que es la tercera parte, ¿verdad?, que es la conversión. La conversión de Cornelio y su casa. Hechos capítulo 10, versículo 24. Y esto hasta el último versículo, que es 48. 48. Así tenía en mente, pero quería llegar hasta el 48. Ok. Y primeramente miramos nosotros, ¿verdad? Vamos a ponerlo de esta manera. Otra vez, este cuadrito. Y lo pongo, ¿verdad?, pues hasta que se le quede de memoria, hermano, en su mente, hasta que quede bien imprimido. Otra vez miramos nosotros que Cornelio escucha la palabra. Y esto lo miramos en Hechos capítulo 10 y versículo 24. En versículo 24 llega Pedro. Y el versículo 24 dice, y al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Ya tenía un grupito allí que Pedro le iba a venir a predicar. Y ya miramos nosotros que de ese momento en adelante, ¿verdad?, se le predica el evangelio y las buenas nuevas. Y esto es lo que miramos nosotros, ¿verdad?, otra vez en Juan capítulo 8 y versículo 24. El oír, porque el oír viene a producir fe. Pero esta fe de la cual miramos en Cornelio, ya la habíamos mirado en Hechos capítulo 10 y versículo 2. ¿Verdad que sí? Porque era un hombre temeroso a Dios, un hombre reverente hacia Dios. Ahora, ¿qué le llevó a ese punto? ¿Qué tenía disponible Cornelio que estaba leyendo o estaba escuchando a alguien concerniente a la palabra de Dios? No lo sabemos, no nos dice la palabra de Dios. Pero para este tiempo ya estaba la Septuaginta disponible. La Biblia griega ya estaba disponible. Todavía no existía la vulgar latín, pero estaba la Biblia hebrea, que no pienso yo que eso es la que estaba leyendo, porque si acaso entendía hebreo, pues entonces sí. Pero la Septuaginta ya estaba disponible.
y era lo que ellos posiblemente estuvieron leyendo. Pero vino a producir fe, y otra vez, ¿verdad? En Romanos capítulo 10 y versículo 17, que la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Y Hebreos capítulo 11, versículo 6, que es imposible agradar a Dios sin fe. La fe es necesaria porque la fe es la convicción y la persuasión, ¿verdad? De uno mismo, tanto de mente como corazón, en qué es lo que tiene que hacer. Y claro que las otras obras que uno tiene que hacer, ¿verdad? Viene el arrepentimiento. El arrepentimiento, ¿ok? Y claro que esto lo vemos en Lucas capítulo 13, versículo 3. Y claro que Hechos capítulo 20, versículo 26. El arrepentimiento. Y esto ya lo vemos, aunque se infiere en las Escrituras, pero lo podemos ver en el capítulo 10, versículo 2, y también podemos ver nosotros concerniente al capítulo 10 y versículo 44 al 48, porque ahí vemos nosotros, especialmente 48, en donde vemos el bautismo. Y claro que regresa a lo que dice las Escrituras. Arrepentidos y bautícense cada uno de vosotros, solo que eso la Escritura lo viene a inferir. Ahora, ¿qué tanto de los amigos y de las familias que estuvo ahí presentes también hicieron lo mismo? Pues la Biblia no nos dice. Pero el versículo 44 dice, y todos los que estaban ahí, cayó el Espíritu Santo sobre ellos. Solo que ahorita vamos a hablar un poco más de esto. Y la confesión, pues la confesión también se viene a inferir. También se viene a inferir en el texto. La confesión, porque si Cristo le predica y le enseña las buenas nuevas, y claro, ¿verdad?, que una de las cosas que uno tiene que hacer para llegar a ese punto es la confesión de Cristo. Mateo capítulo 10, versículo 32 al 33, y también Hechos capítulo 8, versículo 36 y 37 nos habla de eso, es la confesión. Si uno confesara a Cristo. Y recuerde, todo esto se le había impedido al gentil por causa de que era un prosélito y era un extranjero. No tenía ese privilegio. Y recuerde que los judaizantes, ya en Hechos capítulo 15, versículo 1, ellos estaban más a favor a que se sometieran a la circuncisión y también a la obediencia de la ley de Moisés. Eso era lo que ellos, eso es lo que les motivaba a ellos, la enseñanza de que ellos se sometieran a la circuncisión y a la ley de Moisés. No era tanto el bautismo. Se convertían en un cristiano, pero miramos nosotros que la confesión era parte de ello. Y luego aquí también ya llegamos al bautismo. Esto sí se menciona en Hechos capítulo 44 al 48. Pero aquí miramos algo de reversa, hermanos. Miramos primeramente, y el bautismo, claro, ¿verdad? Que empezamos con Mateo capítulo 28, versículo 19, Marcos capítulo 16, versículo 15 y 16, Hechos capítulo 2, versículo 38, Primera de Pedro capítulo 3, versículo 21, y puede ser la lista ahí larga, ¿verdad? Pero aquí miramos lo que hemos estado hablando concerniente al bautismo, lo miramos en reversa. Y otra vez, porque Dios quería enseñar a los judíos que Él ya había aceptado a los gentiles para entrar en la iglesia. ¿Y qué es lo que miramos? ¿Qué descendió sobre ellos? Primeramente, el bautismo del Espíritu Santo. Aquí voy a poner el bautismo del agua. Y en el bautismo del agua existe primeramente la parte de ¿quién? De Dios. Y la parte de ¿quién? Del ser humano.
la parte del hombre. ¿Recuerdan? Hemos hablado de esto. En el versículo 44 miramos la parte de Dios. Es decir, el bautismo, ya miramos el Espíritu Santo. Note lo que dice el versículo 44. Versículo 44 dice de la siguiente manera: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Ahora, ¿a quién se refiere a todos? Regresa al versículo 24. ¿Se refiere que cayó sobre sus parientes, amigos más íntimos? Ok. Pero cayó sobre todos los que oían el discurso. Ahí está la palabra oír, que también podemos poner aquí en la primera parte. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Este don del Espíritu Santo, si vamos a Hechos capítulo 11, versículo 15, note lo que dice. Hechos capítulo 11, versículo 15. Aquí están relatando los eventos que ocurrieron allí con Cornelio. Y dice, cuando comencé a hablar, aquí está Pedro hablando, y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos como sobre nosotros al principio. Solo que entonces miramos nosotros en cómo tuvo esto el Espíritu Santo. Aquí hay varias preguntas que hacer, hermanos. Número 1. Si cayó el Espíritu Santo sobre ellos como cayó los apóstoles, entonces, ¿a qué se refiere? ¿Qué era lo que Dios estaba tratando de establecer en la mente de los que estaban presentes? En la mente de los que estaban presentes en el día de Pentecostés, no sabemos qué tantos estaban presentes. Algunos comentaristas han dicho que había como de 20,000 a 30,000, no lo sabemos. Recuerden el día de Pentecostés. Aquí, con Cornelio, no sabemos qué tantos parientes y amigos más íntimos, más Pedro y los que fueron, no sabemos el número de las personas. Pero los que estaban presentes era Pedro y los que estaban con él, los amigos más íntimos y los parientes de Cornelio. Pero Dios estaba más preocupado en imprimir en la mente de Pedro y de los que él trajo para impresionar en su mente de que los gentiles ahora ya eran parte de la iglesia. Y concuerda con lo que dice el Antiguo Testamento. Son profecías que se están cumpliendo ahí en este momento. ¿Entendemos? ¿Me estoy explicando bien? Si acaso tiene alguna pregunta, levante la mano y si se la puedo contestar, la contesto. Si no, la mano caña, la contesto. Okay. Pero si miramos aquí, ¿verdad? Que aquí se están cumpliendo las profecías del Antiguo Testamento. Son mandamientos directos, son mandamientos de Dios que están cumpliendo. Pero noten que el Espíritu Santo que descendió sobre Cornelio y sus parientes y amigos más íntimos, ¿qué fue lo que sucedió cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos? Ahí está en el texto. Hablaron en lenguas. Ahora, estas lenguas no son lenguas estáticas, ¿verdad? Que no saben lo que está diciendo, no saben lo que están diciendo, ¿verdad? Sino que fueron lenguajes, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 14. Fueron lenguajes entendibles de que entendieron los apóstoles y entendieron también la gente que estaba presente. Solo que entonces, para mí, ¿verdad? Que en ese tiempo las lenguas que hablaron fueron las lenguas hebreas y las griegas. Son dos lenguas que se hablaron ahí. En el caso del día de Pentecostés, habían 14 naciones, 14 lenguajes, ¿entendemos? Habían 14 lenguajes y cuando Pedro habló él solamente una sola vez un lenguaje y las 14 naciones entendieron en su propio lenguaje. Aquí estamos hablando solamente de los apóstoles que venían de Galilea, que hablaban el lenguaje hebreo posiblemente, o el lenguaje que se hablaba en Galilea, y también el griego que se hablaba por medio de la familia de Cornelio.
Es todo lo que sucedió. No sucedió nada más. Ahora, en el día de Pentecostés, cuando los apóstoles recibieron el Espíritu Santo, ¿qué más vemos en ellos? Allá en aquel tiempo, ¿verdad? En Hebreos capítulo 1, la palabra clave, ¿verdad? Que Jesucristo le dice, y recibiréis poder de lo alto. ¿Que no es así? Recibiréis poder de lo alto. O serán bautizados con el Espíritu Santo. Aquí no se habla de poderes de lo alto. Es un don del Espíritu Santo, y el don del Espíritu Santo que se les da aquí a esta gente es hablar en lenguas. Punto. Ellos no tienen el poder de resucitar a muertos, como los apóstoles. Ellos no tienen el poder de transmitir un don del Espíritu Santo a otra persona. ¿Entendemos? Como decían los apóstoles. Ellos no tienen esos dones. Cuando usted lee 1 Corintios capítulo 12, se dará cuenta que hay 9 dones del Espíritu Santo. Los apóstoles poseían todo esto. Y ellos podían transmitir. ¿Qué le transmitieron a Esteban? ¿El poder de qué? ¿El don de qué? De sabiduría. ¿Qué le transmitieron a los 7 hermanos que escogieron, verdad, la congregación en Hechos capítulo 6? ¿Qué le transmitieron a ellos? A ellos le dieron poder para hacer milagros, ¿verdad? Porque esto lo vemos en Felipe, ¿que no? Hechos capítulo 8. Le dieron a Felipe el poder de hacer milagros. Le dieron a Felipe el poder de poder predicar y enseñar. También le dieron poder de sabiduría. Solo que no quiero que mal entiendan, hermanos, este concepto aquí con el estado de Cornelio. Porque cuando usted va y predica y enseña y luego lo traen a este punto y dice, bueno, Cornelio también recibió el poder del Espíritu Santo, el don del Espíritu Santo, pero sí solamente para probar a la gente de que los gentiles habían entrado o iban a entrar en la iglesia, y solamente el don del Espíritu Santo para hablar en lenguas. Y esto es lo que vemos primeramente en la parte de Dios. Recuerden que cuando uno es bautizado, en la parte de Dios, ¿verdad?, justifica, bueno, viene a consagrar primeramente, 1 Corintios capítulo 6, versículo 11, viene a consagrar, viene a santificar, y viene el Espíritu Santo a trasladarlos al cuerpo de Cristo Jesús. Aquí lo miramos en reversa. Aquí miramos nosotros el Espíritu Santo probando que los gentiles ya han sido trasladados ¿a dónde? ¿A dónde? A la iglesia. Y para enseñarles que han sido trasladados a la iglesia, que ya son parte de la iglesia, se les da un don de hablar en lenguas. Y en Hechos capítulo 11, versículo 15, ellos dijeron, nosotros vimos esto, fuimos testigos de que los gentiles son parte de la iglesia, de que Dios nos enseñó. Si acaso nomás se hubiera hecho esto en el agua, como yo y usted vemos un bautismo, ¿qué viéramos nomás? Una persona remojada en agua. Esto es lo que vimos. Lo demás se tiene que aceptar por fe. ¿Entendemos? Se tiene que aceptar por fe. La fe viene a producir de que yo creo, porque la palabra del Señor me enseña, que cuando la persona sumergida en el agua del bautismo viene en contacto con la sangre de Cristo Jesús, viene a ser consagrado, viene a ser santificado y justificado, y viene a ser trasladado al cuerpo de Cristo Jesús. Yo no miro nada de eso, pero lo acepto porque la Biblia me lo enseña. En este caso, el apóstol Pedro y los que van con él tenían que ver eso tangiblemente. Lo tenían que experimentar, lo tenían que ver para creer. ¿Entendemos? Y por eso miramos esta parte primero. Y luego que viene la parte del hombre que se viene a ¿qué? A bautizar. No sé si estoy... If I'm making any sense, hermano, como dicen en inglés, ¿verdad? Preguntas o comentarios concernientes a esto. Hermano. Sí, hermano. O sea, a veces en la secta lo usan al revés todo esto, que dice que no se tiene que bautizar uno para recibir el Espíritu Santo, pero Dios les dio la seña a los apóstoles, al apóstol, para que mirara que se iba a iniciar. Correcto. Una restauración de los gentiles. Correcto. Y para allá iba, ¿verdad?, que muchos de las sectas, los pentecostales principalmente, dicen que una persona no se puede bautizar
sino que primeramente tiene que ser bautizado por el Espíritu Santo. ¿Entendemos? Y pues, ¿cómo lo vas a ver? Dice, pues no comienzan a hablar en lenguas, por eso que cuando pasan por frente y comienzan a hablar en lenguas, ¿verdad? Pero eso la Biblia no nos enseña. Esto es un caso especial que da a no entender que Cornelio se tuvo que hacer de esta manera para que los judíos entendieran que ya eran parte de la iglesia, pero no para toda la iglesia. Porque en ninguna parte del libro de los Hechos usted va a ver esto en cada caso. Por eso estuvimos viendo las conversiones. Por ejemplo, en Hechos capítulo 2, ¿sucedió esto? No. Pero ellos lo quieren hacer, de que los 120 recibieron ¿qué? El bautismo del Espíritu Santo. En Hechos capítulo que es 8, ¿sucedió esto? No. Porque después, ¿quién tuvo que venir para darle el Espíritu Santo, para imponer las manos? Pedro y Juan, ¿verdad? Sí. Solo que no se ve. Esto es un caso diferente, que está estableciendo el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento y para enseñar a los judíos que el gentil es parte de la iglesia. Pero usted quizás cuando ande sonando puertas se va a encontrar con personas que creen de esta manera. No, uno tiene que recibir el bautismo del Espíritu Santo y luego ser bautizados. Y la Biblia no nos enseña eso. Solo que este caso es un caso diferente, especial. Vuelvo a repetir, Cornelio no recibió poder ni su familia ni los amigos más íntimos en semejanza que los apóstoles. Usted no va a leer en la Biblia donde Cornelio andaba predicando, enseñando e imponiendo manos, haciendo milagros. No va a haber ese caso, porque eso no fue la intención de Dios. Fue simplemente para probar que el gentil ya era parte. Y aquí, con este ejemplo, se debería de haber acabado toda pregunta y cuestión concerniente si el gentil es parte o no. ¿Y ustedes creen que Pedro entendió y aprendió la lección? ¿Qué le pasó en Gálatas capítulo 2? Pablo tuvo que reprenderlo duramente delante de la congregación por la hipocresía de él. Y noten Pedro está envolviendo aquí. Pedro no solamente se envuelve en esto, pero en Hechos capítulo 15 está con el grupo, ¿verdad? Que llegan a la decisión de que el gentil es parte de la iglesia. Y aún así andaba con su hipocresía en las iglesias de Galacia, que Pablo tuvo que reprenderlo duramente delante de la congregación. Un apóstol con otro apóstol. Solo que esta es la lección que habla el libro de Hechos, capítulo 10. ¿Pregunta o comentario, hermanos? Los miro medio asustados, ¿verdad? Algo muy interesante que miré yo en el versículo 24, y luego en el 25, dice que Cornelio al ver a Pedro se postró a sus pies y lo adoró, y luego Pablo le tuvo que decir, Pedro le tuvo que decir que se levantara porque él era hombre igual que él. Correcto. Eso me da a entender a mí que Cornelio, a pesar de que era temeroso de Dios, hacía muchos milagros, entonces todavía le faltaba entender, porque al postrarse a querer adorar a Pedro, eso no entendía que no Sí. debía hacer eso. Ellos no tenían ciertos privilegios, vuelvo a repetir. Yo anduve trabajando con mi padre en la plomería, ¿verdad? Y también con otros maestros plomeros, antes de sacar mi maestría en la plomería, ¿verdad? Y me acuerdo de un señor, Celestín se llama, ¿verdad? Y pues tienes un mapa, ¿verdad? Tienes un plan que le dicen de la casa. Y te enseña ahí dónde está todo, ¿verdad? Para que mires dónde va a ir todo, las medidas y todo. Y me acuerdo que Celestina abría el plan, ¿verdad? Y lo miraba y me acercaba yo, lo enrollaba y lo ponía en la bolsa. Y hasta que le dije, ¿por qué no me dejas verlo? Dijo, no, estas cosas tú no las entiendes. Le dije, pues ¿cómo puedo entender si no me dejas verlas? Y así digo esto para decir lo siguiente, los judíos eran algo semejante así. Ellos le quitaban muchos privilegios al gentil y lo ponían allá aparte, ¿verdad? Por causa de que él era un extranjero, era un pagano, prosélito, que según ellos no tenían, ellos no tenían el privilegio que ellos tenían. Entonces, Dios les quiso enseñar a ellos
todos somos iguales. Todos somos iguales, no hay nadie arriba del otro. Y esto es lo que he dicho con respecto a todo, ¿verdad? Por ejemplo, el anciano, el diácono, el predicador, todos estamos en el mismo nivel. Pero la Biblia dice que hay que respetar el oficio el cual ellos ejecutan. El anciano ejecuta un oficio medio pesadito. Él tiene la carga de ser el supervisor, ¿verdad?, de los asuntos de la iglesia, espiritualmente hablando, solo que se merece un respeto, una reverencia a eso. Incluso el apóstol Pablo dice de que debemos de estimar en alto a estos hermanos. Primero los Tesalonicenses capítulo 5, versículo 12. El diácono también tiene su oficio, lo debemos de respetar también. El predicador. Y luego a nosotros, ¿verdad?, a los miembros del cuerpo de Cristo Jesús, nos dice en Hebreos 13, 17, someternos a estos oficios. Pero todos estamos en el mismo lugar. ¿Entendemos? O sea que no hay nadie arriba de nadie. Yo simplemente porque soy predicador de esta congregación, no debo de tener un alto concepto de sí mismo. E incluso debo ser un siervo de ustedes, lo cual espero que sea. Hermano Arnold. Así es. ¿Alguien más? ¿Sí, hermano? Sí, hermano, comentario. Aquí, en el capítulo 11, el que nos estaba leyendo del 15, aquí Pedro les está informando a los hermanos de ahí de Jerusalén, y como que le está reclamando porque había ido ahí con Cornelio, pero ese caso de Cornelio a mí me gustaba mucho estudiarlo porque, como decía la hermana, ¿verdad? El católico tiende a adorar según esto al Papa, ¿verdad? Y se le hincan y vemos que aquí Cornelio hizo lo mismo con Pedro y le llamó la atención, ¿verdad? Pero a pesar de que esta gente, es que esta gente era algo, a ver si estoy correcto, a ver si le entendí lo que estaba enseñando. Esta gente era especial, porque si vemos en el capítulo 10, versículo 2, nos está diciendo ahí que Cornelio era una persona especial, y lo está diciendo ahí, lo está explicando en el versículo 2. La otra cosa es que en el 46 en adelante, el 47 dice que en el 46 dice, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Hablaban en lenguas y sabemos otra cosa, que ellos magnificaban a Dios. Y 47 dice, entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados? Entonces, a pesar de eso, se fueron bautizados. La otra cosa, del 11 al 16, dice Pedro, casi estoy seguro que Pedro está diciendo, dice 11, 16, dice, entonces me acordaré de lo dicho por el Señor cuando dijo, dice, Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Y luego ya dice el 17, dice, si Dios pues le concedió también el mismo don que nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Así es. Entonces, es algo muy profundo, no es fácil de entender, pero es algo, Cornelio era alguien especial. Por eso digo, esos pasajes de Hechos capítulo 11, ¿verdad?, nos vienen a regresar al Antiguo Testamento. Lo que dijo Jesucristo, que serán bautizados con el Espíritu Santo, ¿verdad?, se está refiriendo a los pasajes del Antiguo Testamento. Sí. Y pues tenemos que llegar, ¿verdad?, a Génesis, a Amós, y a Joel y todos esos pasajes que hablan del bautismo, que no solamente se están refiriendo a los apóstoles, pero también a Cornelio. Dice ahí en ese dicho, no solamente nos incluye a nosotros, sino que también a Cornelio. Eso es lo que está diciendo ahí Pedro. Para que ya no hubiera diferencia, Sí. como lo hacía Sí. antes en
Y Dios dijo, tuvo que probarnos a nosotros. Nosotros lo vimos y Dios lo probó. Todo lo que es lo que está diciendo. Correcto. ¿Alguien más? Sí. También algo que La puse nerviosa. era una sola. No la vi. No me pongas en vergüenza. Ah. Se la fue. Mateo capítulo 24. No recuerdo el versículo, pero es por ahí por el 34, 35. Sí. ¿Hermana? Hermano, como Nicodemo, usted dijo que era un prosélito, ¿verdad? Que se convirtió en judaísmo. Entonces, me imagino yo que cuando entraban a creer en Moisés, ¿eran circuncidados o no? ¿Eran qué? Circuncidados. No. 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 Bueno, I take it back. Sí, porque el Antiguo Testamento dice que tenían que ser circuncidados. Bueno, entonces yo digo, porque muchos, precisamente ahorita me invitaban a que supuestamente yo les enseñara lo poquito que sé. Y estaban tocando el tema de las lenguas. Ayer estaban en mi casa preguntando. Entonces, muchos dicen que el bautismo no salva y que nada más se dicen lo que les conviene. Yo siempre empiezan el diezmo y la lengua. Entonces usted dice, ¿cómo hizo pacto con Dios? Entonces usted se va a regir por el Antiguo Testamento porque no se circuncida también. Sí, pues sí. Y dice que no, eso ya no es válido. ¿Por qué no? Si usted se está rigiendo bajo el Antiguo Testamento y no cree en el bautismo para salvación, ¿por qué no se circuncida? Génesis capítulo 17 dice que tienen que ser circuncidados. Lo que no le permitían hacer era el bautismo a los gentiles. Entonces, Nicodemo probablemente fue circuncidado, pero cuando ya se convirtió al cristianismo, cuando Pedro le explicó y entendió y se convenció al Señor, pues ya él recibió el Espíritu Sí. Santo. Ya vino a ser cristiano. Ya no era un sujeto a la ley de Moisés, sino un cristiano. Sí. Y esto es lo que usan mucha gente que dice que no fue prosélito, porque dice, bueno, si fue prosélito, entonces no puede ser el primer gentil convertido, porque van a Hechos capítulo 6, versículo 5. El primer gentil convertido fue Nicolás. Nicolás, en Hechos capítulo 6, versículo 5, dice, Nicolás fue un prosélito. Entonces, si estamos hablando de un convertido, fue Nicolás. Pero la cosa es de que miramos nosotros, ¿verdad? Que cuando estamos viendo concerniente a la conversión, estamos nosotros entendiendo de que Cornelio fue el cumplimiento de la profecía que se habla en el Antiguo Testamento. No fue Nicolás. Porque si hubiera sido Nicolás, entonces hubiera hecho Dios lo mismo con Nicolás. Pero no vemos nada de eso, sino que en Cornelio. Otra pregunta, hermano. ¿Qué nacionalidad tenían los gentiles de la antigüedad? ¿Mande? ¿Qué nacionalidad tenían los gentiles de la antigüedad? Los gentiles vienen a ser parte, en el Antiguo Testamento, cuando el rey de Asiria, en 2 Reyes capítulo 17, vino a destruir la parte norte, se llevó gran parte de los judíos y trajo a gente que no eran judíos y ahí empezó la mezcla. O sea que un gentil, ¿verdad? Ya se considera una persona, bueno, según la Biblia, persona que no es 100% la sangre judaica o la sangre judía. Solo que ahí empieza todo, eso se puede leer en Nehemías capítulo 4. En donde hubo el problema con Sanbalat, Tobías y todos esos, ¿verdad? Que tuvieron problemas ahí. Pero ahí empieza el problema. ¿Ok? ¿Alguien más firma? El prosélito nomás se consideraba en la ley mosaica, ¿no? Ya cuando entra el cristianismo ya se desintegra. Pues sí, así es. Así es. ¿Alguien más? Muy bien, si no hay más preguntas, entonces vamos a terminar con la clase en esta noche, hermanos. Espero que haya sido de edificación a todos nosotros y le damos tiempo a cualquier persona en esta ocasión que pues tenga alguna necesidad espiritual. Si acaso usted no es miembro del cuerpo de Cristo Jesús, ya entiende lo que tiene que hacer y en esta noche lo quiere hacer,
pues bienvenido, bienvenida. Si acaso aún todavía no entiende y quiere entender más, estamos listos para estudiar con usted. Pero recuerde, uno tiene que escuchar la palabra de Dios, la cual viene a producir fe, la cual lo lleva al arrepentimiento, tiene que haber una confesión y luego ser bautizada para el perdón de sus pecados. Si acaso usted ya ha hecho esto y es miembro del cuerpo de Cristo Jesús y le ha fallado al Señor públicamente y quiere arrepentirse, bien lo puede hacer. Si necesita las oraciones de la congregación, también lo puede hacer. Cualquier necesidad que tengan esta noche, le invitamos para que pase enfrente mientras nos ponemos de pie y entonamos un canto de invitación. En la sangre. Has hallado en Cristo plena salvación por la sangre que Cristo vertió.